digo siempre y no me cansaré de repetirlo. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de la vida que me da y por la oportunidad de poder traer su palabra un domingo más a su iglesia, porque es la iglesia del Señor. Después de la pausa de la semana pasada de nuestra serie Un poco de contexto, pues hoy la retomamos de nuevo. Para los que nos visitáis por primera vez o venís cada domingo y tenéis memoria de Dori y nos acordáis, estamos haciendo una serie que se llama Un poco de contexto, en la que estamos analizando y examinando algunos de los versículos que a lo largo de la historia han sido sacados de contexto. Si os habéis perdido alguna de las predicaciones de la serie, tenéis el canal de YouTube en el que, no sé si estáis suscritos o no, ahora mismo hay 2000 y algo de suscriptores, espero que todos los que estemos aquí estéis suscritos y, como dicen los youtubers, le dais a la campanita y entonces cuando se suba una nueva predicación os llegará un mensaje de que podéis escucharla. Hay un montón de frases, por lo menos en España y parte de Latinoamérica estoy seguro, que tienen su origen o que directamente son versículos que se citan de la Biblia. Aparecen en películas, aparecen en series, aparecen en conversaciones que tenemos en el día a día. Os voy a decir unas cuantas, a ver si las conocéis o las habéis oído alguna vez o incluso si las habéis dicho en alguna ocasión. Por ejemplo, no voy a decir las citas, ¿vale? Pero todas están en la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Lo habéis escuchado? Seguro. Una espada de doble filo. Y no se refiere a la espada que nos habla en Hebreos, sino habla de la lengua, que dice que es espada de doble filo. Eso está en Proverbios. Luego también se usa la frase como cordero llevado al matadero. Hemos escuchado eso hasta en el ámbito del fútbol. Cuando quieren sacar a alguien de la selección o se lo quieren eliminar, dicen es como cordero que ha sido llevado al matadero. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo solemos decir enfadados, ¿no? Como diciendo, a mí dame lo que me toca. O luego, este es el Benjamín de la casa. ¿Por qué se dice el Benjamín? Porque es el más pequeño. Pero son frases de la Biblia que se usan en la cultura popular. Otra que seguro que os gusta, el beso de Judas. Le ha dado el beso de Judas. Todos sabemos lo que eso significa. Ser un buen samaritano, también lo hemos escuchado o lo hemos hecho servir. Cuando alguien tiene un problema y alguien se para en el camino y le ayuda, pues decimos, es una buena persona, es un buen samaritano. Creerse la reina de Saba, este se lo digo yo a mi hija cada 2x3. Dentro de poco conocerá la historia. Mi hija tiene un sofá, yo creo que hicimos mal con eso, pero tiene un sofá, y ahora peor, le hemos comprado un patinete, bueno, en fin. Tiene un sofá pequeñito de color rosa y se sienta en su sofá y se estira y me dice, tráeme el bibi. Y le digo, relájate un poquito. La niña, si no lo he conseguido ni yo en los 13 años que llevo de casados, voy a llevarle el bibi ahora a la niña esta. La cuestión es que le digo, ¿te crees que eres la reina de Saba? Porque se dice que la reina de Saba pues tenía miles de gente que le servía y que solo era un chasquido de dedos y tenía absolutamente lo que quería. Otra frase que hemos dicho, hay de todo en la viña del Señor. Esto lo decimos cuando algún hermano de la iglesia nos cae mal y dices, ¿qué tiene que haber de todo en la viña del Señor, ¿no? Lo hemos utilizado. O el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese también lo solemos usar para excusarnos de cuando queremos hacer algo mal. O ya lo hemos hecho, dices el que esté libre, que tire la primera piedra. Y otra que nos recuerda el momento en el que Jesús es entregado y decimos lavarme o lavarnos las manos, ¿no? Cuando queremos desentendernos de algo, o yo no quiero saber nada de esto, me voy a lavar las manos. Pero luego hay un montón de dichos populares y culturales que se citan como si fueran de la Biblia, pero no lo son. Por ejemplo, sé fiel a ti mismo. ¿Cuántos habéis escuchado esto? Algunos dicen, como dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Eso es una frase de Shakespeare que además está cambiada y transformada. Sé fiel a ti mismo. Lo siento por las mamás, pero esa tampoco está. La limpieza es lo primero. Esto me lo decía mi madre siempre como que fuera algo que estuviera en la Biblia, ¿no? Ordena tu cuarto porque la limpieza es lo primero. Eso tampoco está en la Biblia, aunque a gente piense que sí. Otra que Gustavo ya nos predicó acerca de esto y dice, el dinero es la raíz de todos los males. Así no dice la Biblia, pero así dice la gente. Lo que dice la Biblia es, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Luego, Dios quiere que seas rico y feliz. ¿Cuántos habéis escuchado eso? Dios dice en su palabra que quiere que seas rico y feliz. Suena bien y se ha predicado desde muchos púlpitos también y se ha popularizado a través de esos telepredicadores, YouTube, etcétera, pero no está en la Biblia. Y la semana que viene estaré predicando específicamente acerca de esto. Dios quiere que seas rico y feliz. Esta me encanta porque esta yo hasta que no fui a Guatemala no la conocí. Pero compañeros míos del seminario que estábamos estudiando juntos, Dios dice en su palabra, ayúdate
hasta se lo saben. Y si os digo un versículo, seguro que no lo seguís. Pero Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia tampoco, eso no está en ningún lado. En 2 semanas estaremos viendo eso también, pero os adelanto que en todo caso sería Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a ellos mismos o a sí mismos. Y luego, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Eso tampoco está en la Biblia y es lo que vamos a ver en el día de hoy. El miércoles tuve la oportunidad de asistir a un acto de despedida de un muchacho, a un funeral que tenemos aquí parte de su familia, al que el Señor llamó a su presencia a la edad de 27 años. Él era cristiano, entiendo que era cristiano, y que gran parte de su familia pues también lo era, pero me pude dar cuenta de algo, no solamente por este funeral o acto de despedida en el que pude estar, sino en todos estos años en los que he estado, e incluso en el de mi propio padre. Los cristianos somos expertos en hacer las afirmaciones más extrañas cuando tratamos de consolar a aquellos que sufren. ¿Qué le dices a alguien cuando su vida se está cayendo en pedazos? Si solo tienes unos minutos preciosos para hablar con esa persona que ha perdido su trabajo, su casa, su esposo, su esposa, su padre, su madre, sus hijos o el sentido de la vida, ¿qué consuelo le das? ¿Qué le podemos decir a esa persona? A mí una de las cosas que más mal me cae, y me la dijeron de mi propio padre que había sido pastor, que era creyente, que está con el Señor ahora, estábamos allí en pleno cementerio a punto de poner la losa y encima alguien de mi familia que se supone que es creyente se me acerca y me dice: tu papá nos está viendo ahora, ¿eh? Joder, a mí me entró miedo. Pero si se han muerto, o sea, ¿cómo me está...? No, en serio, o sea, a veces decimos cosas que no tienen mucho sentido, queriendo tratar de consolar a la persona que ha perdido a su ser querido. Puede ser que recurramos a la sabiduría popular en lugar de las escrituras y acabemos diciendo algo así como: esto no pasaría en tu vida si Dios no creyera que lo puedes superar. Eso se dice también. La persona que recibe esto puede reaccionar diciéndote: ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Y tú insistes y dices: no, en serio, la Biblia promete que Dios nunca te dará más de lo que tú puedas soportar. Y ahí está la sabiduría popular disfrazada de verdad bíblica. Has prometido algo que Dios no promete. Has dicho algo que Dios no dice en su palabra. En caso de que a partir de ahora te desconectes durante los 30 próximos minutos, solo recuerda esto: Dios te dará más de lo que puedas soportar. Dios te dará más de lo que puedas soportar, pero nunca más de lo que Él pueda manejar. Dios te dará más de lo que puedas soportar, pero nunca más de lo que Él pueda manejar. Para ser justos, la mayoría de las personas que prometen que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar, lo hacen con la mejor de las intenciones. Ellos quieren el bien para los demás, ¿no? Y podrían argumentar que esta idea viene de este versículo que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 en adelante. Porque las palabras que aparecen ahí, tentación, prueba, etcétera, son palabras que en el griego se pueden traducir de la misma manera. Dice así la palabra del Señor, dice: vosotros, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, dice: vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Lo que Dios promete es que Él te dará una salida cuando llegue la prueba, cuando seamos tentados, pero Él no dice que te va a proteger de las dificultades. En realidad, 2 Timoteo 3:12, creo que no lo tenéis ahí, dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tenemos. Así que vamos a abordar este texto yendo al contexto de 1 Corintios capítulo 10, donde vamos a ver claramente que se trata de una cuestión, de una tentación o de una prueba. Ya en Génesis 4:7 leemos que el pecado nos acecha. Desde las primeras páginas leemos así, dice: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, dice, tú puedes dominarlo. En esta sección el apóstol Pablo vuelve a recordarnos algo acerca de la historia del pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios era propenso a caer una y otra vez en el pecado.
Dios no se deleitaba, eso que nos dice, con las decisiones que ellos estaban tomando. En el versículo 5 leemos, sin embargo, hablando del pueblo de Dios, sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todos conocemos, creo que los que estamos aquí, lo hemos visto en películas, hace poco fue Semana Santa y a lo mejor alguno volviste a ver esta película de los 10 mandamientos, pero en el momento en el que el pueblo de Dios es liberado del cautiverio en el que estaba preso en Egipto, empiezan a vagar por el desierto. Y uno de los motivos por los que ellos empiezan a morir es porque no confían en Dios, porque no creen realmente lo que Dios está haciendo y diciendo en sus vidas. Él ha dicho que va a proveer, sin embargo ellos empiezan a pedir otras cosas. Y es más, mientras está Moisés, por eso ya no me sorprende nada, mientras Moisés está ahí arriba, dicen que es el primero en descargar algo de la nube. Bueno, es el primero que recibió los 10 mandamientos desde esa nube a esas tablas de piedra. En el momento en el que él está ahí arriba, abajo, ¿qué están haciendo? Han hecho un becerro de oro. Y la gente que tenía piercings, anillos, etcétera, le han dado todo, lo han fundido y han hecho un becerro y lo están adorando mientras Moisés está ahí arriba. Por eso Pablo está recordando eso y dice, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Luego el versículo 6 nos ayuda a ver por qué leer el Antiguo Testamento es bueno para nosotros. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Es decir, debemos aprender a hacer lo correcto viendo las cosas que hicieron mal los israelitas o el pueblo de Dios en ese momento. Y creo que hay 4 pecados específicos de los cuales debemos alejarnos. El primero es la idolatría. Dice en el versículo 7, no seáis idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. El segundo sería la inmoralidad sexual. Los israelitas cometieron idolatría que a menudo les llevó a inmoralidad sexual, que vemos en los versículos 8 y 9. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron, escucha bien, 23.000. Medio Vic, fuera. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Otro de los pecados, la murmuración. A lo mejor no has luchado con la idolatría o la inmoralidad sexual, pero es fácil volverse una persona irritable y empezar a quejarse, volverse una persona refunfuñona, un gruñón, ¿no es así? Vemos esto en el versículo 10. Dice, ni murmuréis contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y por último, el orgullo, en el centro del pecado. Creo que casi en el centro de todo pecado está el orgullo. Cuando pensamos que sabemos más, ¿no? que nadie, cuando somos los mejores, los más listos. Pablo, el apóstol, lo expresa de esta forma en el versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, este sí lo sabéis, tenga cuidado o mire que no caiga, de no caer. Traducción moderna, bájale 2 rayitas y no vayas de listo. Vigila, ten cuidado. Estos 4 tipos de tentación, la idolatría, es decir, lo que adoramos, la inmoralidad, cómo usamos nuestros cuerpos, la murmuración, qué decimos con nuestras palabras, y el orgullo, qué hablan o qué dicen nuestras actitudes, son pecados con los que el pueblo de Dios siempre ha luchado. Y estas tentaciones siguen vivas a día de hoy, y creo que todos nos podemos identificar con alguno de estos pecados. Ahora vamos a considerar el texto a la luz de su contexto, ¿vale? Dice, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación, es decir, estos 4 pecados y algunos más, que no sean común al género humano. Es decir, vuestras tentaciones no son únicas o inusuales, todos enfrentan ese tipo de tentación. Dice, pero Dios es fiel, es decir, puedes contar con el carácter de Dios. Eso es lo más interesante. En primer lugar, para empezar, es enfocarnos en la fidelidad de Dios. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Es decir, con Cristo en tu vida, mientras caminas con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y luchas, entonces puedes soportar las tentaciones. Lo he dicho durante este año, he cogido de moda esa frase, si os habéis dado cuenta, en Cristo. En Cristo, porque eso es lo que marca la diferencia de todo.
si estás en Cristo o no estás en Cristo. Ahora, si estás en Cristo y tienes su Espíritu, Él te acompaña y Él te va a dar esa salida también, como dice más adelante, porque dice, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida. Y esta palabra salida aquí es una palabra clave, porque la palabra que se está utilizando es la misma palabra que se utilizaba cuando un ejército estaba rodeado completamente, pero de repente alguien veía un punto por el cual todos podían escapar y huir de la muerte. Y lo que está diciendo aquí es exactamente lo mismo. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida, dice, a fin de que podáis resistir. Es decir, Él nos dará todo lo necesario, todo lo que necesitamos para enfrentar la tentación. Me encanta lo que dice un pastor cuando él predica de ese texto. Él dice, después de meditar en este versículo, hay 3 cosas que nos ayudarán a lidiar con la tentación. Mirar hacia afuera, es decir, estar alerta en cuanto a las tentaciones y que no nos sorprendan cuando lleguen porque nadie se inmune. Mirar hacia arriba, enfócate en la fidelidad de Dios y ten en cuenta su carácter. Y mirar a tu alrededor, busca tu ruta de escape y no dudes en tomarla inmediatamente. Así que con el contexto establecido, descubrimos que el texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, tiene que ver con la tentación o con la prueba y con el hecho de que Dios nos dará una salida. Si todavía no estás convencido, escucha el versículo que viene a continuación. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Volviendo al dicho popular, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Esta frase es doctrinalmente deficiente y peligrosa, por lo menos por 5 razones. Una, porque no es fiel al testimonio de las Escrituras. La gente a menudo enfrenta más de lo que pueda soportar. Algunos de vosotros a lo mejor estáis flipando ahora mismo, pero piensa en la vida de José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Piensa en la vida de Job. Piensa en Jeremías, piensa en el Nuevo Testamento en Pedro, piensa en el apóstol Pablo, piensa en Juan, en el discípulo amado. ¿Sabéis lo que le hicieron? ¿Sabéis que lo tiraron a una olla con aceite hirviendo? Y que después lo exiliaron a la isla de Patmos. ¿Habéis leído eso alguna vez en las Escrituras? Esa fue una de las cosas que enfrentó. Así que, como digo, decir que Dios no te da más de lo que puedas soportar no es fiel al testimonio de las Escrituras. Esta forma de pensar, en segundo lugar, pone a Dios a nuestro nivel. Nos gusta el dicho de que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar porque nos parece justa esta idea y de esta forma nos parece que la balanza, entonces, entre lo que pasa y Dios está equilibrada. Pero os hago un par de preguntas, no para que contestéis, sino para que pensemos. ¿Cómo puede estar Dios limitado a nuestras limitaciones? ¿Cómo puede estar Dios limitado a nuestras limitaciones? ¿Acaso la soberanía de Dios se ve limitada por el sufrimiento que yo soy capaz de soportar? ¿Acaso su soberanía se ve limitada por el sufrimiento que yo soy capaz de soportar? Por desgracia, cuando nos sentimos sobrecargados, desorientados, es fácil llegar a la conclusión de que puede que Dios nos haya defraudado en alguna manera, pero, amigos míos, tenemos que entender algo. Nunca estamos en posición de evaluar las acciones del Dios Todopoderoso, ni de sopesar su voluntad según lo que a nosotros nos parece que es justo o no. A veces se nos olvida que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro y que somos nosotros los que debemos ser moldeados, no Dios, o no moldearnos según creemos que Él tiene que hacerlo. En tercer lugar, esta cita eleva nuestras capacidades y nuestra fuerza. ¿Dónde o desde cuándo estamos llamados a ser Superwoman o Superman o el superhéroe que queráis pensar en este momento? Tenemos que admitir que no tenemos lo que se necesita para poder soportar la prueba por nosotros mismos. Hemos de admitir eso. Esta cita superficial y tan trillada apunta a la gente hacia adentro, mientras que la palabra de Dios siempre apunta hacia Él, hacia Cristo. Mi mayor obstáculo para vivir una vida cristiana victoriosa es mi propia autosuficiencia. Decir que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar suena más a psicología pop o a un discurso de ánimo espiritual.
pero no es algo que podemos encontrar en las Escrituras. Número 4, esto puede hacernos sentir culpables cuando estamos en medio de la lucha. La nieta de Jeff Brooks, el pastor que nos casó a Dulce y a mí en Guatemala, su nieta Hadley tuvo cáncer desde bien pequeñita. Y su mamá, junto con otras amigas, creó una asociación para poder ayudar a niños con cáncer. Se llama Hearts for Hadley, Corazones para Hadley, donde ellos ayudan desde la consejería cristiana a padres que se encuentran en esa misma situación. Y me llamó mucho la atención que ella precisamente está hablando acerca de lo que estoy compartiendo en esta mañana. Ella pone en un post en el Facebook lo siguiente. Dice, ¿cuántas veces he oído esto en el mundo del cáncer? El Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Dice, ¿cuántas veces he oído esto en el mundo del cáncer? ¿Es tan desalentador para los padres cuyos hijos tienen cáncer? Por supuesto que no podíamos con el cáncer, dice ella. Solo hace que los padres se sientan culpables por no poder estar bien en ese momento. Por escuchar, Dios no te dará más de lo que tú puedas soportar. Número 5, esta mentalidad nos roba el gozo. Cuando sentimos que Dios nos ha defraudado o que hay algo malo en nosotros, entonces, ¿cómo podemos poner en práctica lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4? Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. La semana que viene hablaré un poquito más de la actitud con la que algunos, incluso pastores o líderes, hablan acerca de estas frases así. Porque recae en las personas toda responsabilidad. Yo lo suelto y tú te apañas. Y eso no es así. La Biblia no lo dice así. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Y si no lo estás soportando, ¿qué hay en ti que no lo puedas soportar? En algo estás fallando. Y adivina qué. Lo primero es el diezmo. ¿Sabes por qué estás enfermo? No estás diezmando. La semana que viene hablaré un poquito más acerca de eso. Pero como digo, recaen en las personas esas responsabilidades. Y la palabra de Dios no nos dice esto. Nos dice que nos consideremos no dichosos, muy dichosos, cuando estemos enfrentando diferentes pruebas. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a pruebas terribles? Quiero ir a la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, que para mí es la carta, creo que más personal y más emotiva que escribe el apóstol Pablo. Pablo está siendo cuestionado por muchas de las luchas y tensiones que se están produciendo en esta iglesia en Corinto. Él comenzó esa iglesia, él plantó esa iglesia, pero con el pasar del tiempo hay muchos maestros o personas que están por ahí surgiendo y sugiriendo que el sufrimiento es una señal del pecado. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya hemos usado otra. ¿Vale? Lo que dicen ahora los predicadores modernos, de que si te pasa algo es porque en tu vida hay pecado, o no tienes fe, o no estás diezmando, o etcétera, etcétera, no es algo nuevo. Ya lo estaban diciendo en esa época. Estaban diciendo que el sufrimiento era una señal de pecado. Así que, adoptando la cultura de Corinto, están elevando a los más brillantes y a los mejores, y han llegado a la conclusión de que Dios no traería sufrimiento a alguien con una mentalidad espiritual. Eso es lo que han dicho. Así que quiero que veamos algunos pasajes de 2 de Corintios que sientan las bases de la teología del sufrimiento. Algo que creo que a la iglesia española le falta bastante. Teología del sufrimiento. Y dice en 2 de Corintios 6, del 4 al 10. Este texto no lo tenéis en la pantalla. No quería que perdiéramos mucho tiempo buscando eso. Os quiero leer algunos pasajes que están relacionados entre sí. 2 de Corintios 6, del 4 al 10. Dice, más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios,
con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Capítulo 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropear, ¿no ardo yo de indignación? Voy a hacer una rebobinación a 2 de Corintios capítulo 1. En los primeros 6 versículos de ese capítulo 1, la palabra consuelo, consolación, aparece un montón de veces. Los versículos 3 y 4 dicen que Dios nos consuela a nosotros en nuestras catástrofes. ¿Cómo se dice? Es igual. Para que nosotros podamos consolar a otros en sus catástrofes. Ahora sí. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, dice, y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Alguna vez os han mandado un mensaje de audio de WhatsApp y cuando lo habéis abierto os habéis dado cuenta que no era para vosotros? ¿O que se les ha apretado el móvil y se ha grabado una conversación? ¿Os ha pasado alguna vez que os suena el teléfono y descuelgas el teléfono y alguien se ha equivocado llamando y no te está llamando, sino que simplemente se lo ha metido al bolsillo, lo tiene encima de la mesa y empiezas a escuchar lo que está diciendo en ese momento? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? A mí cuando me pasa, y esta semana me pasó, normalmente cuelgo rápido, porque no quiero saber qué es lo que está pasando, qué están diciendo. Normalmente, he dicho, no siempre. Normalmente cuelgo rápido. O, según qué mensaje de audio te llega, pues lo borras rápido si ves que no era la conversación o lo que sea. Pero esta semana me pasó algo muy curioso. Y es que recibí una de esas llamadas y contesté. Cuando empecé yo, sí, dime, tal. No escuchaba nada, pero empecé a escuchar algo que me llenó de alegría, llenó mi corazón de alegría. Era alguien de la iglesia que estaba dando testimonio acerca de Cristo. Por eso lo colgué rápido, porque quise escuchar y decir, a ver qué es lo que está diciendo. Y estaba hablando acerca de cómo Dios precisamente nos consuela en medio de la prueba. Estaba hablando de que podamos, en fin, compartiendo y presentando cuál es el Evangelio. Entiendo que era con alguien no cristiano, así que ya le preguntaré. Abro paréntesis. Esto me hace pensar en algo. ¿A cuántos os gustaría que vuestras conversaciones se grabaran y se enviaran? ¿A cuántos os gustaría que vuestras conversaciones que tenéis en el día a día se vayan acumulando y grabando y se vayan enviando por ahí? O dicho de otra manera, ¿te gustaría que todo lo que dices quedara grabado? Yo no tengo escapatoria porque todo lo que predico aquí se queda ahí grabado. Pero digo en nuestras vidas, en el día a día, cuando estás con tus compañeros de clase, del insti, de la universidad, en tu trabajo,
en tu casa, con tu esposa, en el coche, volviendo para la iglesia, criticándome y criticando la predicación, ¿te gustaría que se quedara grabado? Ahora, abro otro paréntesis. ¿Sabéis por qué la mayoría de adolescentes o jóvenes dejan la iglesia? Uno de los motivos es porque cuando los papás vuelven para su casa, de camino a casa en el coche, iban criticando y dejando a todos los hermanos pelados, sin piel, o como se dice, dándoles la vuelta, etcétera, criticando a los pastores y a todos los que podían. Entonces los hijos han estado creciendo, viendo a sus padres siendo unos auténticos hipócritas, yendo a la iglesia a escuchar algo y amén, y aplaudir, y gloria a Dios, qué bien predicas, y cuando están en el coche, qué mal ha predicado hoy, ¿no? ¿De qué hablaba? No me he enterado. Ese es uno de los motivos. Cierro el paréntesis dentro del otro paréntesis en el que estábamos y vuelvo a la pregunta. ¿Os gustaría que todo lo que decís quedara grabado? Pues te voy a decir una cosa. Dios escucha y graba todo lo que dices. ¿A que no lo sabías? Dios escucha y graba absolutamente todo. Dice Mateo capítulo 12, pero yo os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Cierro paréntesis. Volvemos al resumen de la predicación del día de hoy. Dios te dará más de lo que puedas soportar. ¿Ok? ¿Lo podéis decir conmigo? Dios te dará más de lo que puedas soportar. Pero nunca más de lo que Él pueda manejar. Según la segunda carta de Corintios, capítulo 1, del 8 al 9, el apóstol Pablo se sentía a menudo abrumado. Esa es la palabra que usa. Hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Me encanta cómo se refiere a ellos diciendo hermanos, porque eso nos recuerda que todos los creyentes somos parte de la familia de la fe, de la familia de Dios. Y quiero profundizar un poquito, muy brevemente, en este sufrimiento que describe Pablo. Durante la carta, él usa en varias ocasiones la palabra aflicción. Nosotros casi no utilizamos esa palabra, ¿no? Aflicción, suena como muy técnica. No la usamos, pero muchos lo estamos. Esa es la realidad. Estar afligido significa, a ver si os identificáis con esto, estar aplastado, estar presionado, estar apretado. ¿Cuántos os sentís así? ¿O os habéis sentido así? Unos cuantos, ¿no? Entramos afligidos. Pablo se refiere en 1 Corintios 15:32 a esto, o podría ser parte de lo que Pablo dice, cuando dice, en Éfeso luché contra las fieras. Es decir, él estaba completamente presionado, apretado. No se refiere a fieras como animales, sino eran personas que le habían estado atacando de una forma personal. Por eso él dice que estaba aplastado, sentía presionado, apretado, roto. Algunos estuvisteis el martes aquí y escuchasteis el testimonio de Dulce acerca del accidente del avión y del secuestro, pero como os digo, si se trata de escribir el libro, pues creo que va a ser bastante largo. Una de las frases que dijo mi mujer cuando llegamos aquí hace 6 años, a los pocos meses alguien se le ocurrió causarnos un poco de conflicto y confrontarnos con algunas cosas que no tenían sentido. Y cuando esa persona se marchó de casa, porque encima le invitamos a comer y le di uno de los mejores vinos que yo tenía ahí guardados, ya no lo vuelvo a hacer. Por cierto, que Máximo me lo había regalado. Cuando se marchó esta persona, ¿sabéis qué me dijo Dulce? Me dijo algo que me sonó muy bíblico y me sonó muy a lo de Pablo. Cuando se marchó, dijo, este no sabe que nosotros venimos de Tarragona, del circo romano, de luchar contra las fieras. Porque nosotros habíamos estado casi 4 años en una iglesia en Tarragona y nuestros ataques a nosotros habían sido personales también de esta forma. Y me encantó eso que dijo, este no sabe que venimos de luchar contra las fieras. Pero también Pablo se puede estar refiriendo a lo que le pasó en Hechos capítulo 19, cuando Demetrio, un personaje, qué nombre más feo, ¿eh? ¿Alguien está embarazada para tener un hijo? No le pongas Demetrio, por favor. Ay, mira que hay nombres y cosas. Pero Demetrio, en este capítulo de Hechos 19, dice que era un platero, es decir, una persona que trabajaba la plata, y que él hacía figuritas de la diosa Artemisa, porque tenían el templo a la diosa Artemis allí, a la cual adoraban, etcétera, se prostituían dentro del templo, en las afueras, todo para que fueran bendecidos por esta supuesta divinidad. Y este personaje, porque toda la gente allí en Corinto había adoptado esa religión de adorar a la diosa Artemisa,
todos tenían su estatuita, porque ellos pensaban que cualquier estatuita de plata que hacía este personaje tenía el mismo poder que la diosa Artemisa. Y por eso todos querían su estatuita en su casa. Hoy pasa algo parecido en esa ciudad tan católica de Vic y en otras, como la que nosotros hemos crecido en España. Hay tiendas y comercios, cada vez se ve menos, pero están por ahí escondidos. Unos santos pequeñitos, no sé, ¿san qué? ¿Alguien lo sabe? San Cristóbal, no, es el de los coches, ¿no? Para que no tengas un accidente. San Félix, no sé cuál es, pero hay un santo que te bendice tu negocio. Entonces lo tienes que tener allí escondidito. O sea, la sociedad no ha cambiado tanto desde la época de Pablo, ¿te das cuenta? Pues este personaje Demetrio, que estaba harto de hacer dinero y tantas figuritas de plata que las había vendido, resulta que se enfada muchísimo y estalla de ira y crea un gran disturbio en la ciudad porque resulta que Pablo estaba predicando el evangelio. Y la gente estaba dejando esas costumbres paganas, estaba dejando de adorar a esa falsa diosa, a ese muñequito, para adorar a Cristo Jesús, al único Dios verdadero. Entonces, este personaje Demetrio, obviamente le caía mal Pablo, ¿no? Dice que estaban tan agobiados y bajo tanta presión, dice el apóstol Pablo. Creo que entendemos perfectamente lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Tan agobiados y bajo tanta presión. Estoy seguro de que muchos nos hemos identificado con eso. Luego él dice que él y sus compañeros perdieron la esperanza de salir con vida. No sé si esto hace referencia a otro momento de su vida, pero en Hechos 14 dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Es decir, el apóstol Pablo predica. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, se convierten a Cristo. Hasta ahí todo bien, ¿sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Luego llegan unos judíos, es decir, compatriotas de él, de Iconio y de Antioquía, de donde había salido la primera iglesia, los primeros cristianos. Y llegan donde él está predicando y dice que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Mira, todo esto que está contando Pablo, va mal, este personaje, saber qué le ha pasado, pero mirad, es por aquí donde tenéis que ir. ¿Y qué es lo que pasa después de que la multitud cambie de parecer? Espero que no cambiéis de parecer vosotros, pero dice que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad, dice la Escritura, creyendo que estaba muerto. ¿Cuántas piedras le tirarían? ¿Cuántas patadas? ¿Qué es lo que le hicieron? Lo apedrearon pensando que estaba muerto, se lo llevan arrastrado y lo tiran ahí fuera de la ciudad. Dulce nos habló de esto el martes cuando contó la experiencia del secuestro. Ella dijo que sentía que ya no iba a poder salir con vida de esa situación. Y no todos hemos tenido experiencias como la que Dulce nos compartía, pero la sensación de que nuestra vida termina es posible que la hayamos tenido. ¿Sí o no? Es posible que hayamos tenido esa sensación. Hace un resumen de cómo se sentían en el versículo 9. Dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Es decir, se veían a sí mismos como muertos andantes, como si hubieran salido o recibido una sentencia de muerte oficial. Supongo que aunque algunos de nosotros podemos sentir alguna de estas cosas, la mayoría de los que estamos aquí no hemos pasado exactamente lo que pasaron Pablo y sus compañeros. Y me encanta lo que viene a continuación. Dice, todo esto era mucho más de lo que podían soportar por sí solos. Dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La vida cristiana no es un viaje de la dependencia a la independencia, sino un proceso de pasar de la arrogante autosuficiencia a una dependencia profunda y espiritual de Dios para todas las cosas. Cuando nos sentimos miserables y sin recursos, nos vemos obligados a confiar en Dios. El propósito de Dios en nuestros problemas es que confiemos completamente en Él. Y estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que se hace el salmista en el Salmo 121. Dice, las montañas, conocéis también este versículo, a las montañas alzo o alzaré mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi socorro? Y la respuesta la da en el versículo 2. Mi ayuda proviene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Así que adoramos a un Dios que resucita a los muertos. Eso significa que Dios puede hacer entonces cualquier cosa. O como Pablo escribe más tarde en la 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Hace un par de martes, en el estudio de la tarde,
veíamos Jeremías capítulo 17, donde leíamos, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no quiere decir que no puedes confiar en la gente, sino maldito el hombre, la persona que pone toda su confianza en otra persona y no en Dios. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, dice la Escritura. Y el versículo 7 dice lo contrario, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Escucha entonces, Dios te dará más de lo que puedas soportar para que el poder de su resurrección pueda manifestarse plenamente en tu vida, pueda manifestarse plenamente en nuestras vidas. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, dice 2 Corintios 4, 17. Uno de los propósitos de las pruebas es impulsarnos a confiar más en Dios. En el momento de la prueba se va a ver si somos realmente creyentes o no. En el momento de la prueba se va a ver si los domingos, cuando levantamos aquí la mano, estamos haciendo paripé o estamos entregándonos completamente a Dios y diciendo completamente, dependo de ti, no de mí y de mis fuerzas. Y canto que tú eres mi roca, porque esa es la realidad. Porque en el momento de la prueba me aferro a ti, me sujeto a ti. Uno de los propósitos de la prueba es impulsarnos a confiar en Dios. Un resumen de la predicación de hoy podría ser 3 cosas. Busca la vía de escape ante las tentaciones, vive esperando las pruebas y descansa y expresa tu confianza en Dios en medio de esas pruebas. Dios te dará más de lo que tú puedas soportar, pero nunca más de lo que Él pueda manejar. ¿Lo creéis o no? Si es así, entonces empecemos a decir esta frase completa y no le digamos a la gente que Dios no le dará más de lo que puedan soportar. Dios te dará más de lo que puedas soportar para que te des cuenta de que no puedes manejarlo por ti mismo. Dios nos dará más de lo que podamos soportar para que le demos a Él el timón de nuestras vidas y que Él pueda dirigirnos. La clave de la vida cristiana no es ser fuertes en nuestras fuerzas, sino admitir que somos débiles y que dependemos de Él. Dios nos da tareas y pruebas que son mucho más grandes que nosotros para que le demos a Él la gloria, mientras Él trabaja en nuestras debilidades. Me gustaría que por un momento pudiéramos cerrar nuestros ojos solamente para concentrarnos por un instante, mientras leo algo, ¿vale? Mientras leo, quiero que te concentres en esto. Mientras leo 2 Corintios 12, del 9 al 10. No sabemos exactamente cuál era el aguijón en la carne de Pablo, pero sabemos que él le pidió a Dios 3 veces diferentes que se lo quitara. Y por razones que solamente Dios conoce, no le quitó esa prueba y ese tormento. Y sabemos que uno de los resultados es que mantuvo al apóstol Pablo más humilde y más confiado. Así que quiero que escuches estas palabras y que las apliquemos hoy a nuestras propias heridas. Pero él me dijo, Dios me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que es el momento de que podamos entregar a nuestro Señor y Salvador nuestras pruebas, nuestras lágrimas y nuestro tormento. ¿Sabes? Esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, esta predicación, mientras oraba por la iglesia, muchos de los rostros de los que estáis aquí venían a mi mente. Específicamente, alguien se repetía continuamente y le mandé un mensaje temprano en esta mañana. Le he dicho, ven porque necesitas escuchar lo que Dios quiere decir para tu vida. Es el momento de que le entreguemos nuestra prueba, nuestra lágrima y el tormento. Que entreguemos al Señor nuestro lamento, nuestra pérdida. Dejemos que Él soporte toda la amargura. Y esta es la buena noticia. No tenemos que manejar todo lo que se nos presente. No podemos, tú no puedes, pero Él sí puede. Y la pregunta es si estamos dispuestos a dárselo a Él, si nos rendiremos a Él y entregaremos a Él todas las cosas.
Termino leyendo 2 versículos, primera de Pedro 5, 6 al 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Y el Salmo 61, 1 al 3 dice, oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Te quiero animar a que en esta mañana puedas ponerte de pie y podamos terminar orando juntos por todo esto que hemos estado viendo en el día de hoy.